coño eres? Soy Batman. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vídeo que la verdad tenía muchísimas ganas de empezar a hacerlo, de grabarlo, porque es un vídeo muy especial que llevaba tiempo queriéndolo hacer, porque como os comenté en mi cuenta de Instagram, que si no me seguís os la dejaré por aquí al lado, es una sección de vídeos que me hacía ilusión hacerla porque al fin y al cabo va a combinar dos aspectos que me gustan mucho, la psicología, que al fin y al cabo es mi profesión, es a lo que me dedico, con los cómics, que al fin y al cabo los cómics son algo que me encanta leer siempre que puedo algún cómic, porque considero que es una herramienta muy potente para transmitir historias, para transmitir contenidos, mensajes. Ya sabéis, los que me seguís en Instagram, que utilizo a la hora de divulgar contenidos, pues post con contenido de superhéroes, de Marvel, de DC. Y esto lo hago porque al fin y al cabo, cuando tú transmites una historia, es algo que yo siempre digo, esa historia te llega de algún modo. Consigues empatizar, conectar con ese personaje, con esa historia de ese personaje, y esto lo hemos hecho todos alguna vez en nuestra vida. No hace falta que leas cómics para hacer esto, puedes leer libros, poesía, puedes ver películas, series, cine, lo que sea. Al fin y al cabo, cuando tú estás con una historia, cuando estás conectando con esta historia, ese mensaje te llega por un canal distinto al que podrías acceder de otro modo, o bien escuchando una charla con un tipo distinto de formato. Y por eso yo quería hacer esta sección. Me pareció muy interesante que podamos coger algunos personajes de DC, de Marvel, a hablar de ellos, a hablar de lo que pueden representar, para comentar algunos aspectos que pueden parecernos interesantes, pensar sobre ello y al fin y al cabo pues que vosotros aprendáis, paséis un buen rato y en definitiva pues todo esto sirva para algo. ¿Y con quién vamos a comenzar esta sección de vídeos? Pues como veis en el título de la descripción, con Batman, con este personaje de DC que a muchísimas personas les encanta, a algunos no les gusta tanto. A mí en lo personal sí que me gusta mucho Batman, y quiero dejar ante todo claro que al fin y al cabo cuando hablamos de este personaje y de cualquiera de los personajes de los que yo hable, esto en definitiva va a ser una valoración que yo haga en base, por supuesto, a lo que sé de mi profesión, pero también a lo que me guste de las lecturas que yo he podido hacer de este personaje. No me he leído, por supuesto, todos los cómics que hay de Batman, pero lo que yo voy a hacer en este vídeo es coger ideas que me han ido surgiendo en base a las lecturas que yo he hecho. Os recomendaré algún que otro cómic para los que estéis interesados, pero ante todo quiero dejar claro que no deja de ser una valoración. Vosotros podéis hacer otra valoración distinta si habéis leído acerca del personaje o si cogéis la valoración que tengáis del cine, y entre todo pues bueno, debatamos sobre esto, dialoguemos sobre esto, y a los interesados en alguna lectura, como digo, me preguntáis y yo os hago alguna recomendación. Cuando estaba pensando en las ideas para grabar este vídeo sobre Batman, la verdad es que dudaba sobre qué hablar con este personaje, porque hay mucho que hablar, pero quiero destacar algunas partes o algunos puntos sobre este personaje con los que podamos compartir, y si estáis interesados en ello, pues bueno, podáis también vosotros opinar. Y si tengo que destacar algo, que empezar con algo, pues hablaría o destacaría en primer lugar un punto con lo que quizás muchas personas estemos de acuerdo, sobre todo si habéis visto la trilogía de Batman de Nolan. Y es esa muerte tan temprana de sus padres, ese trauma que experimenta Bruce Wayne cuando mueren sus padres, porque en definitiva esto marca al personaje, le marca como persona y como superhéroe posteriormente. Pero no solo me quedaría yo con esa muerte de sus padres, con ese trauma que le genera la muerte de sus padres, sino con todo lo que hay asociado a esa situación. Algo que, como digo, en la película se ve muy bien. Y yo, por ejemplo, destacaría la escena en la que Bruce Wayne está en la comisaría, y esa situación tan difícil para un niño como es estar en una situación de adultos, en una comisaría de noche, atendiendo a muchas preguntas, a muchas personas que no conoce. Eso es difícil. Y hay algo que leí hace tiempo sobre los traumas, y es que tendemos a pensar en un trauma como algo, pues bueno, muy doloroso, algo grave, como puede ser el asesinato de dos seres queridos, de tu madre y de tu padre, pero todas las personas, en definitiva, en algún punto
de nuestra vida hemos experimentado algún tipo de trauma, microtraumas, pequeños momentos dolorosos para nosotros, difíciles. Eso ya es un pequeño trauma. Y eso ya, con el tiempo, con el trabajo, porque en estos casos estamos hablando de un personaje, pero esto en la vida real realmente pues requiere el abordaje de un tratamiento psicológico, con un psicólogo y una psicóloga. Pero esto, en definitiva, como digo, con el entrenamiento fomenta tu resiliencia, tu capacidad para reponerte frente a esos traumas. Y esto es brutalmente interesante, lo veo muy identificado en Batman. Toda esa capacidad de resiliencia para reponerte a lo que te sucede. Y lo he leído en muchos cómics, lo he visto reflejado en muchos cómics sobre Batman. Esta resiliencia, estos traumas que experimenta. Y no solo eso, también hablamos por supuesto de sus miedos. Batman es un personaje con miedos, con muchos miedos. Quizá destacamos lo más relevante, ese miedo a los murciélagos. ¿Qué un murciélago, señor Wayne? Porque me dan miedo. Mis enemigos compartirán mi miedo. Que él mismo utiliza para luchar contra sus enemigos, pero tiene muchos miedos, tiene muchas inseguridades. ¿Y cuántos de nosotros y de nosotras tenemos miedos, tenemos inseguridades? Y eso nos limita en cierto modo. Nos limita porque tenemos ese miedo que está delante de nosotros que nos impide hacer cosas y preferimos no hacerlo porque estamos en una posición de comodidad. Todos esos miedos nos frenan. Y hay algo que quiero destacar también de Batman, y es algo que leí hace poco en un cómic, El regreso del Caballero Oscuro, que de hecho lo tengo aquí. Y os lo voy a dejar en la descripción, en los comentarios, por si alguno estáis interesado, pues que le podáis echar un ojo, y si lo queréis leer o lo queréis comprar, pues mira, ahí lo tenéis. Y lo que leí, lo que iba a comentar, es una frase que dice que el mundo tiene sentido si tú se lo impones. Esta frase tan dura nos la vamos a llevar a nuestro terreno en relación a todo esto que estábamos hablando sobre los miedos. Y es que el mundo tiene sentido si tú se lo impones, era algo parecido así la frase. Yo lo llevo al terreno de los miedos de Batman, porque él acepta tener esos miedos, pero dirigirse hacia aquello que le interesa, hacia aquello que quiere, como es pues ser un superhéroe, defender su concepto de justicia. Y esto es lo que me parece interesante. ¿Por qué? Porque, como decía, todas las personas tenemos miedos, tenemos inseguridades, pero muchas veces optamos por permanecer en la situación cómoda, en el entorno cómodo, y no enfrentarnos hacia aquello que nos da miedo, hacia aquello que nos genera esa inseguridad. Entonces, tenemos que entender que si queremos realmente un cambio, tenemos que empezar a hacer pequeñas cosas, dirigirnos hacia ese cambio, hacia aquello que nos interesa de verdad, pero entendiendo que ese miedo va a estar. Quizás con el trabajo, con el tiempo, consigamos que esa inseguridad pues desaparezca, ese miedo desaparezca, pero habrá algunos que van a permanecer ahí, pero que aprendamos a convivir con ellos y a hacer aquello que nos interesa, aquello que nos importa, aunque ese miedo esté, y que no nos limite, que es lo que realmente me parece muy importante, y que es algo que ahora, hablando o trasladándolo al terreno de la psicología, hacemos. Cuando hay una persona que tiene algún tipo de miedo, de inseguridades, algo que le está frenando, en definitiva lo que hacemos es precisamente esto, dirigirnos hacia aquello que le interesa, hacia aquello que le importa, entendiendo que ese miedo puede que esté ahí, pero aprendiendo a convivir con él, aprendiendo a cómo convivir con él, cómo hacer frente a ese miedo y cómo vivir una vida cómoda, una vida que a ti te interesa, que tú quieres tener, pero aunque ese miedo va a estar, aceptándolo, entendiendo lo que va a estar ahí y no parándote. Y también, por último, algo que quiero destacar de Batman, que lo he visto muy reflejado en El regreso del Caballero Oscuro, en este cómic, que os decía, os lo voy a dejar abajo en la descripción, es que muchas veces yo he visto muy reflejado en Batman como pues es un personaje que en primer lugar pues se puede mostrar triste, se puede mostrar pues muy serio, y esto me parece muy importante porque es algo que digo, siempre hay una tendencia a siempre mostrar lo positivo, la felicidad, y a ocultar esa tristeza, esa emoción más desagradable, y esto a veces puede no ser funcional, puede no ser útil. Siempre la tristeza es útil. La tristeza te avisa de algo, te avisa de que hay algo que te está molestando, de algo que tú tienes que cambiar. Y esto me gusta mucho en el personaje, se muestra tal y como es. Si se tiene que sentir triste, si se tiene que mostrar triste, lo hace. Lo hace porque tiene una utilidad, que él pueda entender por qué está así, qué es lo que le molesta y qué es lo que quiere cambiar.
Y esto es algo que me gustaría que reflexionaseis sobre ello, porque me parece muy muy importante, y sobre todo que va en contra de toda la tendencia que hay hoy en día a mostrar siempre lo positivo, siempre la alegría, siempre que todo va bien, cuando realmente puede que no sea así, puede que haya cosas que estén mal, cosas que vayan mal y merecen nuestra atención. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, me apetecía mucho, de verdad, me hacía mucha ilusión grabar este vídeo, porque lo que os digo, al fin y al cabo supone combinar dos cosas que me gustan, mi profesión con los cómics, y creo que puede ser una rama interesante, una serie interesante si os gusta este tipo de contenidos. Tengo pendiente, hay otro próximo que estoy meditando, no sé si será el de Spider-Man o el de Wonder Woman, el vídeo. He hecho una votación en Instagram, así que en función de lo que siga le daré prioridad a uno o a otro. Y bueno, en función de los vídeos que vayamos creando, de lo que os vaya apareciendo, pues esta sección irá aumentando y al final pues tendremos una lista de vídeos sobre la psicología detrás de estos personajes de Marvel y de DC. Y por supuesto, si hay algún personaje en concreto que no tenga que ver con el universo de los cómics o alguna película en particular, si lo proponéis y da la casualidad de que he visto la película o incluso pues la puedo ver y analizarlo eso en concreto, pues oye, encantado de la vida. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero como siempre os digo que os haya gustado. Cualquier duda, sugerencia, os dejo ahora mis redes sociales para que le echéis un ojo. Y nada, nos vemos en próximos vídeos, espero que tengáis muy buen día, un saludo y hasta la próxima.